¿Por qué está el cuestionamiento? Se lo preguntamos a Gabriel Ducase, que es referente justamente de la Asociación de Pescadores del Litoral. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Víctor González, de aquí de Vorterix. ¿Cómo estás? Buen día para vos, para toda la audiencia. ¿Por qué ustedes cuestionan esto? El cuestionamiento eh, se basa en cuestiones sencillas y de sentido común. Uh-huh. La provincia de Entre Ríos, a través de la Dirección de Recursos Naturales, viene, como decimos vulgarmente, golpeándose la boca diciendo que es la provincia que más que puso límites a la extracción y otras cuestiones, Sí. cuando siempre dijimos que era mentira, porque realmente es mentira. Uh-huh. Estamos convencidos de que es mentira. Y bueno, y después de 3 años de bajante prácticamente, 3 años sin reproducción de las especies, sumado a 2 años anteriores con muy mala reproducción, que fueron 2017 y 2018, y con un 4.º año terrible que probablemente sea este, ojalá me equivoque, sin ningún criterio biológico decidieron ampliar el cupo de extracción en un 30%. ¿En un 30%? Y prácticamente de 1.000 y piquito de toneladas a 1.500 Ajá. se estarían yendo y estarían volviendo a prácticamente a lo que se extraía en el 2019 previo a esta bajante extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y esto qué significa? Lo que Básicamente. significa, lo que deja explícito es que durante todos estos años la provincia estuvo trabajando o sacando las resoluciones basándose en un supuesto sistema de guía de extracción del cual tienen, que ustedes pueden verificar, pueden ir a la costa y hablar con un pescador a ver si algunos de los pescadores que nosotros conocemos acá como artesanales, Uh-huh. Puerto Sánchez, Bajada y Uh-huh. demás, Uh-huh. alguna vez subió 1 kilo de pescado a ese sistema de guía y se van a dar cuenta que no. Entonces, partiendo de la base de que porcentualmente a ese sistema de guía solamente se subía un 20, un 30% de lo que se extraía, Uh-huh. y el otro 70, 80 o 50, no sabemos cuánto es, porque como no hay un cálculo, jamás figuró, ahí deja evidenciado que no hay un criterio biológico. El criterio biológico trabajaría sobre un número exacto de peces extraídos y a extraer, sobre una cantidad de biomasa que tendría el río. Uh-huh. Y por ese sistema solo pasaba un 20% de la pesquería. Ni siquiera está calculado el daño que hace la pesca deportiva. O sea, el daño, el pseudo pescador deportivo que sale y consume pescado, por ejemplo, que es Uh-huh. pescador recreativo. Claro. Eso no está calculado. Uh-huh. Entonces un estudio biológico tendría que calcular todo. No puede calcular solamente lo que pasa por ese sistema de guía. No es, Claro, claro. la ciencia no es economía. Uh-huh. Y bueno, durante todos estos años estuvieron trabajando con ese sistema y claramente, mientras ese sistema estaba activo, podían travestir un poquito los números y seguir. Hace unos meses ese sistema se cayó, tuvieron que volver a las guías manuales y ya no pudieron disfrazar más la mentira que es la exportación de pescado y tuvieron que ampliar el cupo. Vos Y decís que esto dejando es para, evidenciado. perdóname, Gabriel, ¿esto es Sí, para sí, favorecer concretamente a los frigoríficos? por supuesto, por supuesto. Todo lo que se hace acá es para favorecer a los frigoríficos. Uh-huh. El pescador artesanal, que es el que nosotros conocemos, que es el que menos daño realiza, que es el que tenemos acá en la ciudad de Paraná, Uh-huh. que pesca con espineles, que vende al público, que tiene un valor agregado sobre el pescado. Ese pescador trabajó de una forma y sigue trabajando de la misma forma, porque en el río jamás hubo controles de los días de veda. Claro, claro. Cuando no se podía pescar los martes y los viernes, los únicos perjudicados, entre comillas, eran los frigoríficos, porque no es que no se podía pescar, sino que no podían subir al sistema de guías de esos días, nada Uh-huh. más, que Uh-huh. así de sencillo, Claro. porque estaba en una resolución. Lo cambiaban la fecha. Ahora cuando el sistema de guía se cayó y pasaron a la guía manual, se les complica bastante. Entonces tuvieron que recurrir a aumentar el cupo, yendo en contra de todas las indicaciones de los estudios, que son los estudios que hace el mismo proyecto de VIPE que ellos nombran, donde dice que no hay reproducción concreta y eficiente, donde hablan
de que la pesquería la está sosteniendo un cohorte que ya está desapareciendo, que es el cohorte 2010 y el cohorte en menor medida 2015-2016. Y bueno, como siempre dijimos de la APDL y de todas las organizaciones, todas las medidas que se toman en la provincia de Entre Ríos son platónicas, literalmente son platónicas porque no tienen cómo controlar, carecen de recursos, no tienen lancha, por ejemplo. Entonces, si no tenés lancha, ¿cómo sabés qué días se pescan? Claro. Se pescan todos los días. Yo soy pescador recreativo, deportivo y ando en el río y nunca se dejó de pescar. Las resoluciones eran solamente para el sistema de guía. Ujú, ujú. Obviamente que esto no se está cuidando y sobre todo se está depredando el río. Con esto se profundiza la depredación. Por supuesto, se profundiza la depredación, que nunca paró, pero como sucede en estas cosas, cuando no hay el pescado de medida, porque no hay pescado de la talla, empiezan a achicar las medidas de las mallas y a sacar pescados menores. Y como ya lo vimos en Victoria, que esas cosas no trascienden, cuando no hay pescado, el que pone plata para aguantar a los pescadores es el Estado, como ha puesto todos estos meses porque estaba baja la pesca en Victoria. Claro. Los beneficiados son siempre un grupo de frigoríficos y los perjudicados es el pueblo, el pasivo ambiental que nos dejan, que es terrible, y bueno, y los pescadores artesanales y comerciales que lo tienen en un sistema casi esclavo porque le ponen precios bajos, los obligan a pescar todo lo que puedan. Ujú, ujú. ¿Hay explotación, decís vos, en el sector? No hay ni un empleado en blanco. Desde el río, en el río no hay empleado en blanco. ¿Y cuántos son los En el río pescadores no que hay. tienen ustedes más o menos registrados? Mirá, la provincia no tiene informaciones correctas. Algunos hablan de 3.000, otros de 4.000, 5.000. Pero lo que hay que decir es que esa cantidad, el mayor porcentaje en esa cantidad son los que nosotros denominamos pescadores artesanales. Ujú, No son los que pescan para los frigoríficos. Acá en Paraná debemos tener 150 pescadores entre más o menos en el departamento Paraná, ujú, artesanales, ujú. y ninguno le entrega a los frigoríficos. Los cupos y las vedas solamente perjudican, no solamente porque son muchos, pero a 1.200 pescadores que son los que trabajan para los frigoríficos exportadores. Claro, claro. ¿Y ustedes están pensando en hacer alguna presentación judicial? ¿Qué caminos van a seguir más allá de la denuncia pública que están haciendo? Y mirá, yo soy integrante de la Peña del Cañazo, que junto con la Federación Entrerriana en el 2020 realizamos un amparo, y ese amparo devino en las resoluciones que achicaron días de veda, Ujú, con todo lo que ya sabemos que hubo hasta la semana pasada. Eh, Pasaron 2 años y obviamente el fallo judicial ya perdió la instancia en la que estaba, y por eso el director de Recursos Naturales decide hacer la barbaridad que acaba de hacer. ujú, Obviamente presionado por otros intereses. Y sí, estamos evaluando ir a la justicia nuevamente. ujú, La provincia de Santa Fe está actualmente con una situación judicial, ujú, que una ONG que se llama El Paraná No Se Toca de Rosario todavía tiene la situación judicial activa, ujú. y el juez va proponiendo cosas, y bueno, lo nuestro se cayó y la idea es ver si actuamos acá en Entre Ríos o directamente hablamos con la justicia federal y actuamos sobre la Comisión de Pesca Continental, que es la que avala estos desastres. ¿La presentación sería contra la provincia? Y estamos evaluando porque consideramos que la provincia no tiene los recursos para, para realizar cualquier sentencia que si lo mandan a controlar, no tienen cómo controlar. Ujú, Es así de sencillo. ujú, Si un juez lo manda a controlar, no tienen cómo controlar. Entonces, en nuestro amparo en el 2020 realmente fue positivo, pero no como debería haber sido por una cuestión de voluntad. Si no hay voluntad política, acá las cosas se disfrazan, los supuestos controles que pueda haber resulta que lo realizaba otra fuerza y ellos lo presentaban como propio.
y un montón de cuestiones. No vimos que en 2 años hayan comprado un canobote para controlar. Entonces, suponemos que, que termina siendo en vano ir contra la provincia de Entre Ríos porque diga lo que diga un juez, ellos nunca lo cumplen, nunca lo cumplen. Esta bajante pronunciada del río que viene sucediendo desde hace por lo menos 3 años, ¿afecta la actividad pesquera? Sí, por supuesto. La actividad pesquera a nivel comercial. Sí. Sí, por supuesto. Y también lo que hay que decir ¿De qué manera los está es que afectando, Gabriel? y a los pescadores de acá, a los pescadores artesanales, que son la mayoría, los afecta porque la minoría, que los pescadores comerciales, eh, sacaron durante el 2020, con esas imágenes que vimos, que estaban en redes sociales y todo, Sí, el pescado, no es lo mismo sacar un pescadito de un pocillo que sacarlo de un balde, ¿no? De una claro, palangana. claro. Y bueno, esa era la situación en los primeros meses de bajante, hasta que el pescado se acostumbró un poco y se desplazó para el Río Grande y demás, Ujú. realmente sufrió una merma importantísima. Y después en el desplazamiento también de los pescadores que por ahí tienen que viajar un poquito más para pescar, y bueno, obviamente, si afecta a nivel reproductivo, termina afectando su trabajo. Claro, Acá la fuente de trabajo afectada son la de los pescadores artesanales y la del turismo que vive de la pesca, claro, y de los comercios que viven de la pesca recreativa, de los vendedores de carnada. Los afectados son muchísimos, claro, muchísimos. Hasta la hotelería se ve afectada en ciertos puntos si disminuye la pesquería. claro. O sea, es O una cuestión sea, lógica, digamos. es una actividad que de continuar con las cuestiones de naturaleza, como están ahora, es decir, la bajante pronunciada del río, más algunas decisiones políticas que van tomando desde los distintos gobiernos, es una actividad que en cualquier momento van a dejar de pescar. Sí, cada tanto dejan de pescar, pero cuando dejan de pescar, como se dice vulgarmente, Juan Pueblo el que banca. O sea, lejos de ser Claro, ahí la vos te patronal. referís, ahí vos te referís cuando implementan alguna veda, ¿no es cierto? Pero más allá de la veda, estas condiciones naturales que se están dando, de bajante tan pronunciada, que es histórica y que, digamos, no tiene, prácticamente los antecedentes son muy pocos. ¿Cuánto tiempo permaneció el río así por tanto tiempo? Me parece que esto es No, no, histórico, no. ¿no? La bajante tiene un carácter histórico, no solo por los niveles hidrométricos, sino por la longevidad de la misma. Claro, O sea, ya estamos por el 4.o año. claro. La planicie de inundación no se conecta con el cauce hace 4 años, va independientemente de un pico que hubo ahora. Ujú. No, pero yo más allá de la veda, por ejemplo, cuando los pescadores de Victoria, que son la mayoría de los comerciales son de Victoria, Sí, sí. no podían salir a pescar por la bajante cuando el río estuvo menos 20 centímetros, Ujú. el Estado bancó. El Estado tuvo que bancar y no había veda, era simplemente que no se podían mover. Y cuando no hubo pescado, sin haber veda, también tuvo que bancar. O sea, es realmente muy ilógico. Ujú. Eh, eh, es, va en contra de todo. Yo digo que es la tercera generación de pescadores comerciales que está bajo la línea de la pobreza con este sistema, que es el sistema de exportación que surge a mediados de los 90. Claro, claro. Y Victoria, decís vos que es la principal fuente, por ejemplo, el sábalo, es de esa O zona. sea, ¿Eh? sí, sí, los tres frigoríficos, de los 4 frigoríficos que exportadores de pescado, 3 están en Victoria y el otro está en Diamante. Ujú, ujú. Y ahí son la mayor cantidad de pescadores, que ya te digo, hace falta, dice, viven de eso, no viven de eso, mal viven de eso. Claro. Basta ver cómo viven, de la forma en la que viven, cómo los explotan, incluso le pagan con mercadería, con combustible a sobreprecio. O sea, es un negocio, es un negocio nefasto, bastante parecido a la esclavitud, ¿viste? Bueno, qué lamentable, ¿no? Y está bueno que ustedes, de alguna manera, a través de la Asociación de Pescadores del Litoral,
lo visibilicen, ¿no? Porque por ahí son informaciones que no están presentes en el público en general, y por eso queríamos charlar contigo, Gabriel. Bueno, esperemos a ver qué paso van a dar en el futuro, seguramente con alguna presentación, y si hacen la presentación, por supuesto que te vamos a volver a convocar, ¿eh? Bueno, Víctor, te agradezco la oportunidad y más que nada quiero decirte que, más allá de que soy pescador deportivo y represento una agrupación, esto es una cuestión de ciudadanos. Sí, Yo, sí, mi claro. reclamo no es con una caña, no es con una caña de pescar, es con mi DNI de argentino, que creo que nos están llevando puestos, generando 4.000 pobres y dejando un sistema devastado, como pasó a mediados del siglo pasado con la forestal, que se llevó 6 millones de hectáreas de quebracho colorado y cuando se fue dejó los pueblos abandonados. Bueno, esto están devastando el río y con un recurso que es un recurso alimenticio, Claro. en una provincia que tiene 6 de cada 10 chicos que no pueden comer bien. Es realmente penoso lo que estamos hablando, es mucho más que ambiental el problema. Sí, claro que es así, Gabriel, y estaba pensando, mientras nos decías esto, o nos ilustraba, cómo la están pasando aquellos que viven de esta actividad, estaba pensando, ¿no?, en el cierre de los ferrocarriles, ¿no? Cuántos pueblos quedaron aislados precisamente cuando empezaron a cerrarse los ferrocarriles, y sobre todo el tren de pasajeros, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Víctor. Hasta cualquier momento.